Buenos días, queridos jóvenes estudiantes de estática de la carrera de arquitectura. Vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de vectores concurrentes. Tenemos un sistema de ejes coordenados, acercarse por acá. Tenemos un sistema de ejes coordenados XY, donde tenemos cuatro fuerzas, F1, F2, F3, F4, concurren en un punto, pues se llaman concurrentes. La primera fuerza son de 20 newton, la segunda fuerza 40 newton, la tercera fuerza 60 newton y la cuarta fuerza 100 newton. La fuerza F1 forma un ángulo de 30 grados con horizontal con el eje X. La fuerza F2 está dada como dato, forma un ángulo de 50 grados con el eje Y. La fuerza F3 forma un ángulo de 30 grados con el eje X. La fuerza F4 forma un ángulo de 60 grados con el eje Y. Si queremos nosotros trabajar con la función coseno con el eje, en el eje X y seno en el eje Y, vamos a hacer estas transformaciones. 60, aquí este ángulo forma 30 grados con el eje X, no hay problema. Este sí forma con el eje Y, por consiguiente lo voy a trabajar con el complemento. Si este es 50 y esto vale 90 grados, va a ser 90 menos 50 va a ser 40, entonces voy a trabajar con el ángulo complemento. ¿Correcto? Este no hay problema porque está el ángulo que se lo di en función al eje X. Y acá el ángulo se lo he dado en función al eje Y, porque usted trabaja con el complemento. Si esto vale 60, entonces esto va a ser 90 menos 30, menos 60 va a ser 30. ¿Correcto? Entonces, todo lo que es en el eje X es coseno y todo lo que es en el eje Y es seno. Seno, acuérdense que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, entonces, ¿qué quiero encontrar? El vector resultante, el módulo del vector resultante, el ángulo alfa que forma el vector resultante con el eje X. ¿Correcto? Entonces voy a sumar fuerzas, todos los vectores tienen sus componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? Entonces voy a encontrar las componentes en el eje X de todos los vectores. Bien, entonces empezamos a poner el primer vector. F1 tiene componente en el eje X positivo, entonces va a ser F1 multiplicado por el coseno. ¿Por qué? Porque es el cateto adyacente al ángulo. Este cateto es adyacente al ángulo. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir adyacente? El cateto con la hipotenusa forma el ángulo. ¿Correcto? Entonces va a ser F1 por el coseno de 30. Positivo está cayendo en el eje de la X positiva. Este F2 está cayendo en el eje de la X negativa. Negativa F2 coseno 40. F3 está cayendo en el eje de la X negativa. Entonces va a ser F3 coseno de 30. F4 está cayendo en el eje de la X positiva. Positiva F4 y trabajamos con el complemento, ¿correcto? Por eso lo calculamos. Todos los complementos son los que están con rojo. 40, listo. Reemplazando valores, F1 vale 20, F2 vale 40, F3 vale 60 y F4 vale 100. Reemplazando valores y haciendo cálculos, que tenemos la sumatoria de la fuerza en la X va a ser 21.32 newton. Lo mismo hacemos en el eje Y. En el eje Y va a ser la función seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, F1 tiene componente en el eje X positivo, F1 30. F2 también en el eje X, en el eje Y quiero decir positivo. F3 tiene componente en el eje Y negativo. La componente de este vector está cayendo en el eje Y negativo. ¿Correcto? Y lo mismo para F4, está cayendo en el eje de las Y negativo. ¿Correcto? Entonces va a ser F1 seno de 30, F1 seno de 30, F2 seno de 40, F3 seno de 30, F4 seno de 30 grados. ¿Correcto? Reemplazando valores, F1 vale 20, F2 vale 40, F3 vale 60 y F4 vale 100. 20, 40, 60 y 100. Listo, tenemos la ecuación, resolvemos para Y, entonces va a ser menos 44.29. Ya hemos encontrado las componentes del vector. ¿Qué quiere decir? Que el vector resultante tiene 21.32 newton en el eje X positivo y en el eje Y negativo 44. ¿Cierto? Y entonces armamos el vector resultante. El vector resultante va a ser la sumatoria de la fuerza en el eje de la X y la sumatoria de la fuerza en el eje de la Y es J. Fx, ya lo calculamos acá, que es 21.32 y son los vectores unitarios. Y corresponde al eje X y J corresponde al eje Y. Eso quiere decir que corresponden a los ejes X y al eje Y. ¿Cierto? Entonces va a ser, el vector resultante va a ser 21.32 y menos 44.29 J. El módulo va a ser por el teorema de Pitágoras
sumatoria de la fuerza en el eje de la x elevado al cuadrado más la sumatoria de la fuerza en el eje de y elevado al cuadrado. Reemplazando valores, F1x que vale 21.32 y Fy que vale 44.29. Este signo elevado al cuadrado se hace positivo, entonces el módulo sale 44. Bien, ahora ubicamos el vector resultante. Dijimos que Fx que salía positivo del vector resultante, Fx positivo 21.32 y Fy sale negativo. Por consiguiente, el vector resultante está cayendo en el cuarto cuadrante, primero, segundo, tercero y cuarto, y ese es el ángulo alfa. Y el ángulo alfa lo calculamos por la función tangente. Tangente del ángulo alfa va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto va a ser igual a sumatoria de la fuerza en el y dividido entre la sumatoria de la fuerza en el de la x. Alfa va a ser la función arcotangente o tangente a la menos 1 de sumatoria de la fuerza en el de la y dividido entre la sumatoria de la fuerza en el de la x. Reemplazando valores, tangente a la menos 1 de 44.29 dividido entre 21.31. Ya no importa el signo porque yo estoy ubicado en qué cuadrante se encontraba. Me sale que este ángulo alfa sale 66 grados 33 minutos. ¿Correcto? Entonces hemos resuelto un ejercicio completo de vectores concurrentes. ¿Qué quiere decir concurrentes? Que concurren en un punto. Y están en el plano porque están en el plano X y Y. ¿Correcto? Hemos encontrado el vector, el módulo del vector y el ángulo que forma, y la dirección, el ángulo que forma el vector resultante con el eje de las X. Muchas gracias, queridos jóvenes.